Buenas noches, bienvenidos. Las piedras fósiles que colgaban del acantilado, que partía en dos alturas el majestuoso paisaje, reflejaban en su penumbra la luz proveniente de las teas y lucernas que, en su lento discurrir por caminos y senderos, formaban una estrella de serpenteantes rayos en cuyo núcleo se congregaban los lugareños, a la llamada de sus tradiciones y creencias. Allí, en un lugar elegido por sus ancestros, depositaban a sus muertos a la espera del encuentro con el mito. El rasgo que diferenció e hizo prevalecer al ser humano sobre el resto de especies, su superior inteligencia y la capacidad para razonar, fue el que le hizo mirar más allá de lo que podía ver en la búsqueda de un sentido a la vida y a la muerte. Y en esa búsqueda de la trascendencia aparecieron los mitos: creación, deidades, alma, espíritu, vida eterna, reencarnación. Y a consecuencia de esto, se inicia en el ritual en torno a la muerte y la actividad funeraria. Paradójico, porque es precisamente la razón la facultad que más tarde lleva al hombre a negar el mito. También paradójico, porque ese rasgo superior, como decía un biólogo aquí mismo hace pocos días, lejos de servir para perpetuarnos, nos aboca, si no cambiamos a tiempo nuestra conducta, a un muy breve paso por la Tierra en términos de supervivencia como especie. Pero vaya, que los dioses libren a un servidor de renegar de la razón, facultad sin cuyo ejercicio hoy no estaría aquí en tan grata convocatoria. Y sí, así surgen lugares mágicos, las necrópolis, camposantos que cultura tras cultura atesoran un rico legado que, quizá por el respeto a la muerte, quizá por la funcionalidad de sus arquitecturas y en muchas ocasiones por su construcción oculta a la rapiña, ha llegado muy bien conservado hasta nuestros tiempos para ilustrarnos de un modo increíble sobre aquellos remotísimos antepasados de los que no conservamos otros restos en tan buen estado. Las necrópolis son un tesoro de enorme valor que aquí en los Alcores tenemos en abundancia, como es propio de una tierra que fue testigo de cada una de las edades del hombre. La Asociación Cultural Fuente del Sol, en su afán de dar a conocer los tesoros que nuestra tierra alberga, inaugura hoy una nueva actividad de las que de forma periódica desarrollamos cada curso. Se trata de una conferencia que organizaremos en principio con carácter anual y que en esta primera ocasión versará sobre la importante, cercana y desconocida necrópolis de Santa Lucía. Hemos querido que sea un compañero de Fuente del Sol el que dé inicio a este ciclo que esperamos sea de su agrado y se gane la futura asistencia que hoy agradecemos encarecidamente a los amigos y amigas presentes. Nuestro ponente, Juan Antonio Martínez Romero, nació hace 35 años en el seno de una familia bisueña que siempre tuvo su hogar en la calle Real. Cuenta que aún alimentándose del pecho de su madre, se quejaba de aquella postura que no le dejaba escudriñar el suelo en busca de restos y objetos de la antigüedad. Y así, bromas aparte, intelectualmente inquieto desde su infancia, pronto iría encauzando su futuro en la dirección de su gran vocación, la docencia. Y qué mejor que enseñar aquello que más le gustaba, por lo que obtiene la licenciatura en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Ha ampliado su formación con estancias becadas en Italia y con innumerables cursos enfocados a complementar su formación como docente.
Juan escribe muy bien, y ese dominio del lenguaje y la pluma que tiene, unido a un profundo conocimiento de nuestra historia, apoyado en muchas horas de estudio, así como en sus continuas salidas a campo en la búsqueda de la localización y conocimiento de nuestros yacimientos, le han permitido ser autor de un libro publicado bajo el título El Viso, antes del Viso, una introducción a la prehistoria, la protohistoria y la historia antigua, así como compartir autoría en 2 libros más y publicar diversos artículos en prensa escrita y digital. También ha actuado en diversas ocasiones como guía cultural para el patrimonio de los Alcores. Pero Juan Antonio es, ante todo, cuando le dejan ejercer su oficio, un profesor. Y si es verdad que estos enseñan más por lo que son que por lo que dicen, Juan debe ser además un gran profesor, como gran persona que es. Habla de ello el rastro de admiración que muestran en las redes sociales los alumnos de allí donde ha trabajado. Humanista, siempre comprometido con nobles causas desde su más temprana edad, es un incansable guerrero en la lucha por defender derechos propios y ajenos. Ecologista convencido, con militancia activa en asociaciones como Solano, Ecologistas en Acción, o en el ámbito cultural con su valiosa aportación a nuestra asociación Fuente del Sol. Amante del diálogo en cualquier foro y de la tertulia entre amigos, enamorado de nuestra tierra, enamorado de nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros campos, nuestros pájaros y nuestros árboles. Créanme, merece la pena su compañía, se aprende mucho. Ahora le toca a él demostrarlo. Paso la palabra a Juan Antonio Martínez Romero. Yo ante estas palabras, que os aseguro que han sido totalmente gratuitas, antes no le he pagado nada, y creo que, bueno, pues hasta cierto punto tampoco somos merecedores de ella, pues estaba por proponerle a Aurelio que siguiera. Lo ha hecho tan sumamente bien que, bueno, a uno ahora se le ponen las carnes trémulas en tanto en cuanto, bueno, pues el listón de la presentación ha estado a la altura e incluso un poquito más arriba. Así que muchísimas gracias, Aurelio, de verdad, por esa semblanza tan generosa, tan amable, de corazón, e intentaremos mantener ese nivel. Dicho lo cual, pues vamos a proceder a desentrañar algunos de los arcanos, algunos de los tesoros que más celosamente pues, escondía nuestra historia. Vamos a centrarnos, como vemos en el encabezamiento de esta imagen, de esta diapositiva de PowerPoint, vamos a centrarnos en las necrópolis prerromanas de Santa Lucía. Me vais a perdonar los que sí que conocéis bien este tipo de materia, porque, claro, tengo que aclarar, para aquellos que a lo mejor no sepan de qué estamos hablando, que una necrópolis es un cementerio, es un camposanto, como decía aquí mi amigo. Y lo de prerromano, pues claro, obviamente estamos hablando a cementerios que tienen una trayectoria que finaliza en momentos anteriores a la llegada y a la implantación del mundo romano en esta región nuestra. Y estamos hablando de Santa Lucía. Santa Lucía, que es un pago que a todos nos sonará, y nos sonará mucho, al margen de que nos guste la historia, de que nos guste la arqueología. Santa Lucía está aquí, está en Mairena, pero está en el Viso. Es un poco como Alcaudete, está en Carmona, pero está en el Viso. A fin de cuentas, forma parte de eso que yo llamo nuestro patrimonio sentimental. Y Santa Lucía alberga una serie de tesoros, una serie de necrópolis de primer orden, que son conocidas a nivel internacional. Cuando digo a nivel internacional, es hasta la Conchinchina y desde finales del siglo XIX, y que, bueno, pues estaba rodeada de un halo de misterio, que nos ha hecho prácticamente saber de ellas en base a lo que escribía este caballero. Me permiten que utilice el cursor que tenemos aquí, apoyado sobre su pica, sobre su piocha, como decimos por estos lares, que es don Jorge Gonzo, que va a ser, junto a su necrópolis, de la cual ya presentamos la primera imagen, el protagonista de esta charla. Porque para aquellos que tengan la tentación, bueno, pues de formar parte del nutrido grupo de detractores que todavía tiene don Jorge, que es como yo lo llamo, para honrar su memoria, si don Jorge no hubiera estado por esta tierra nuestra, ni necrópolis de Santa Lucía
ni patrimonio de los Alcores, ni nada, de nada, de nada. Porque todo lo que hubo hasta el momento en el que él desembarca en esta tierra amada por todos nosotros, era expoliación, era robo, era ignorancia, y precisamente cuando él muere, las cosas vuelven a esas malas tornas. O sea, para bien y por suerte para todos nosotros, Jorge Bonsor es un precedente y es un paréntesis, pero un paréntesis brillante, gracias al cual conocemos pues todos estos secretos que vamos a desentrañar a lo largo del día de hoy. Miren ustedes, yo voy a hacer una pequeña reivindicación de la figura de este hombre. En primer lugar, como ven aquí, bueno, aquí tenemos una planta, no sé si la ven, una planta y una sección de uno de los dólmenes del Gandul, de la Cueva del Vaquero. Esto a la mayoría nos parece una chorrada, pero hasta que Bonsor llega a esta tierra, aquí no lo hace ni Dios. O sea, impone una metodología científica muy natural en Centro Europa, pero que aquí prácticamente contaba con escasísimas excepciones y que normalmente protagonizaban arqueólogos, al igual que él, extranjeros, porque era anglo-francés. Aquí tenemos a la vera, además, un corte, una sección, una estratigrafía, el pan de cada día de la arqueología. Repito, señores como Peláez, que eran pseudoarqueólogos que pululaban por la zona antes que él, lo que hacían era cavar, usurpar y llevárselo a su casa. Él levantaba planimetrías, cortes, utilizaba fotografía, ya está introduciendo los métodos modernos, como este que vemos aquí. Cavaba a través de zanjas paralelas. Esta en concreto es una excavación que llevó a cabo en el Cerro del Trigo, en la zona del Coto de Doñana, buscando tartesos, de lo que vamos a hablar a continuación. La metodología ha cambiado, pero esto en su momento era puntero, era vanguardia. Yo además tengo que darle el agradecimiento a Bonsor por haber excavado en los Alcores con esa metodología. Miren ustedes, lo vemos adentro de la Cueva del Vaquero, la que está en el Gandul, muchos la conocerán. Y a la derecha vemos además una de las fotografías de las estanterías que tenía en el castillo de Mairena, que remozó haciendo que perviviera hasta nuestros días, porque estaba al borde de la ruina. Estamos hablando, en este caso, de cerámicas campaniformes, uno de los hitos más importantes de todo el calcolítico, de toda la edad del cobre a nivel internacional. Bonsor empieza a sistematizarla, y a través de las sistematizaciones de Bonsor, autores del siglo XX, como don Antonio del Castillo, incluso trabajan con la posibilidad de que el campaniforme hubiera nacido entre Carmona y Alcalá de Guadaira. Los Alcores, gracias a Bonsor, en todo el mundo. Se estudian todas las universidades a nivel de arqueología, O sea, un gran hito, que también se lo debemos a él. Aquí tenemos un libro, Las colonias agrícolas prerromanas del Valle del Guadalquivir, donde a finales del siglo XIX, en concreto en 1899, los Alcores empiezan a conocerse en todos los corrillos del mundo arqueológico a nivel internacional. Ya sus amigos alemanes empiezan a ponerse un poquito con los dientes largos. Y Bonsor empieza a hablar tímidamente de tartesos. Les sonará de algo, ¿verdad? Porque Bonsor, además, va a empezar un poquito a definir el panorama de todo el fenómeno orientalizante, de lo que surge cuando el elemento fenicio entra en contacto con el elemento indígena. Y todo lo que él dice a finales del siglo XIX, curiosamente, va a envejecer a las mil maravillas. Buscando tartesos, se desplaza hasta Doñana. Vean ustedes aquí que elabora ya un croquis del lago Ligustino, o sea, Doñana, toda esta tierra nuestra, parte de Huelva, parte de Cádiz, parte de la provincia de Sevilla, estaban sumergidas. Era una especie de laguna salada como la de salada y dulce a la vez, como la de Venecia actualmente. Eso a día de hoy, en pleno siglo XXI, es lo que están defendiendo los geólogos. Y ya a principios del siglo XX, Bonsor nos dice que así estaba Doñana y que ese era el punto donde había que buscar la ciudad madre de esa civilización. Ahí se equivocaba un poquito. Y de hecho entra en confrontación con este otro hombre que tenemos aquí debajo, que es Schulten. Schulten es alemán, también es arqueólogo, algo más aficionado y algo menos minucioso que Bonsor, más filólogo que arqueólogo, y los dos se van a Doñana, coinciden, entran en confrontación y cada uno va a publicar su teoría. Schulten nos dice que todo lo tartesio es griego. Bonsor nos dice que la mayor parte de lo tartesio es orientalizante, fenicio. Al final la arqueología, 120 años después, le da sobre todo la razón al primero. Las teorías de Schulten, según nos dice la arqueología, han envejecido muy mal. Las de Bonsor fueron pioneras y son a día de hoy, con modificaciones razonables, las que se siguen manteniendo.
Por otra parte, Necrópolis de Carmona, primer museo de sitio que debemos al trabajo conjunto de Juan Fernández López y de nuevo Bonsor. Museo de vanguardia, museo pionero, museo que sigue perviviendo hasta nuestros días y uno de los elementos que nos tiene que servir para poner en valor la labor de este hombre. Castillo de Mairena, Castillo de Luna, en la ruina pura y dura. Le aplica una restauración, entre comillas, siguiendo el criterio romántico, ecléctico de la época y en sus estancias, mejor dicho, pues mete toda esta serie de materiales que dentro de poquito van a volver de nuevo al lugar para el que fueron concebidos estos espacios de una museología tan peculiar. Aquí vemos cómo estaba el castillo, cómo concibe un jardín a la inglesa con modificaciones, adaptado a lo mediterráneo, y cómo lo que vemos a día de hoy, lo que disfrutamos a día de hoy, lo tenemos gracias a él. Por lo que vemos su currículum lucidísimo. Esto que tenemos aquí es la ermita de Santa Lucía. Importante, ¿eh? Cuando hablamos de la ermita de Santa Lucía normalmente pensamos en esto. Esto era el edificio musulmán de Santa Lucía, el eremitorio de Santa Lucía, que a día de hoy se encuentra tal cual. Esta que tenemos aquí, nos dicen los arqueólogos que se dinamitó en los años 70 del siglo pasado, en las ortofotos americanas del 56, que vamos a ver a continuación, ya no aparece. ¿Por qué pongo estas fotografías? Porque Bonsor, cuando los lugareños pasaban completamente del asunto, trae excursiones, tanto de españoles como de extranjeros, a dar a conocer este ingente patrimonio que, curiosamente, desde que muere Bonsor, se encuentra sumido en la más absoluta de las penurias. O sea, somos nosotros los que todavía no hemos alcanzado ese nivel de compromiso con la protección de nuestra tierra, que sí alcanzó una persona que, a fin de cuentas, ni siquiera era español. Pero el currículum de Bonsor muchas veces se intenta manchar, mancillar, porque gran parte de las pesquisas que lleva a cabo, de los materiales que recoge en nuestra zona, pues lo vende a la Hispanic Society de Nueva York, fundada por este hombre barbado, el señor Huntington. Pero lo que no decimos normalmente es que cuando Bonsor vende esos materiales, la legislación española, hasta 1911, lo permite. Lo permite. A partir de 1911, cuando lo impide, no saca absolutamente nada. Y curiosamente, él destina parte de los fondos, excavados sobre todo de los Alcores, a los fondos norteamericanos de la Hispanic, pero otros no, otros los dejan aquí. Tengan en cuenta que la mayor parte de los arqueólogos foráneos españoles que trabajan contemporáneamente a Bonsor, por B o por H, no supieron conservar ese legado. Incluso hablamos de los hermanos Siret en Almería y gran parte de lo que sacan a día de hoy, pues ya se ha perdido. Lo de Bonsor, esté aquí en nuestra tierra, ya esté en los Estados Unidos, se conserva muy bien y además sistematizado. O sea, todo con su planimetría, con sus secciones, con su fotografía, con su registro, arqueología que se puede leer. No como la de, repito, otros contemporáneos que desgraciadamente cavaron como cavaron y a pesar de que incluso tenemos ahí los materiales, no nos sirven casi de nada porque no los podemos situar en su contexto. Aquí acaba esta defensa, bueno, de un señor, don Jorge Bonsor, que académicos como Jorge Mayer, que tenemos aquí la fotografía, es el más reciente, pues no han dejado de reivindicar, ¿no? A fin de cuentas también en su momento se le reconoció. Formó parte de la Real Academia de la Historia y a día de hoy es una persona bastante reivindicada, a pesar de que existen detractores que tienen todo el derecho del mundo a pensar lo que les venga en gana. Tengan en consideración que dentro de poquito parece ser que una productora va a hacer un documental de previsible tirada nacional reivindicando la figura de Bonsor. Sería el complemento al documental que hace poquito tiempo han pasado por 2 veces en Canal Sur sobre la figura de Schulten, su enemigo del alma, del que hemos hablado antes. Y me dicen que en breve se va a hacer algo para reivindicar la figura de Bonsor. Acabado este alegato, nosotros vamos a decir que para quien esta conferencia está guiando es genio y figura, y todo lo que vamos a decir a partir de ahora se basa en lo que nos dejó escrito y en lo que nos dibujó, en lo que nos fotografió. Sin Bonsor, la necrópolis de Santa Lucía, como decíamos al principio, se hubiera perdido absolutamente para siempre en el olvido. Y a partir de ahora lo que nosotros vamos a intentar desentrañar es su situación, su ubicación, y después vamos a intentar demostrar que existen todavía rastros arqueológicos muy importantes de aquella necrópolis y que aquellos rastros arqueológicos no tienen por qué estar en el viso del Alcor,
que es lo que muchos autores, bueno, incluido yo, hemos defendido hasta hace muy poquito tiempo. Decíamos que algunos túmulos estaban en la zona de Mairena, pero que otros, e incluso la mayoría, estaban en la zona del Viso. Y parece ser que no ha sido así. Bueno, tenemos uno de los túmulos mayores, más grandotes. Este tenía 9 metros de altura, una casa de 3 pisos, que excavó en Santa Lucía. Si ven aquí, lo excava desde la cima, haciendo una zanja vertical de 4 por 9 metros, para que veáis la anchura que tenía la zanja. Una verdadera barbaridad. Cuando llega a la fosa excavada en la roca, una fosa de incineración, donde se había cremado directamente el cuerpo, no encuentra nada y nos dice que se temía que en esta parte que vemos aquí se habían colado unos expoliadores previamente y la habían vaciado por completo, ¿vale? Pero para que veamos qué empaque, qué dimensión tenían estos túmulos. Este de aquí se publicó en la exposición de la Hispanic Society que tuvo lugar en Sevilla, era cuestión de 5 o 6 años. Y aquí vemos las tiendas de campaña que ellos utilizaban a pie de campo, nunca mejor dicho, cuando excavaban. Igual que estas eran las que montaron a la vera de este túmulo grandote que vemos aquí en Santa Lucía. Y durante un mes entero, en concreto del año 1904, que fue cuando se llevó a cabo esta campaña, pues van a vivir allí haciendo uso un poquito de aquel perfil romántico que también tenía nuestro amigo Bonsor. Cuando él viene aquí a los Alcores y viene a Santa Lucía, él espera encontrarse esto. Este es el túmulo G de la Cebuchal. Muchos los conoceréis porque hemos ido allí haciendo visita guiada. Túmulo G de la Cebuchal, pues aparecen objetos orientalizantes, básicamente de filiación fenicia, aunque con algún elemento que otro indígena, nativo. Eso es tarteso, a fin de cuentas. Una síntesis en la que no vamos a entrar en qué elemento cultural tiene más peso, pero a fin de cuentas una síntesis, un elemento de sincretismo puro y duro. Vemos fíbula, vemos arcillos de cobre recubiertos de oro, estamos viendo huevos de avestruz, que era muy común en la comarca de los Alcores, que tenían además una naturaleza ritual, por así decirlo. Y eso es lo que él, antes de empezar a excavar aquí, en 1895, es lo que espera encontrar en esta zona nuestra. Otros tesoros, por así llamarlos, de los Alcores, como aquí en este caso los de Gandul y Bencarrón, pues son elementos propios de la religión, del mundo ritual fenicio. Vemos aquí como un guerrero, este célebre guerrero de Bencarrón, está siendo atacado por un león y a la vez está siendo sostenido por detrás por un animal mítico, por un grifo que se le llama, una mezcla de león y de águila. Esto es religión y estos son los elementos rituales con los que los pardesios se iban al otro mundo, se iban al más allá. En la otra fuente, una fuente metálica, en este caso de plata del Gandul, pues vemos una procesión de grifos, de estos animales míticos que, bueno, tienen mucha presencia en el mundo egipcio, en el mundo griego, no solamente en el mundo fenicio. Y que también, como no puede ser de otra manera, a través del comercio en el mundo tartésico. Aquí vemos los marfiles de la Cruz del Negro, en este caso de Carmona, y en Santa Lucía lo que Bonsor va a hallar prácticamente son los mismos materiales. Una serie de cajitas de marfil ilustradas con motivos muy parecidos a los anteriores, perdonadme porque no haya encontrado fotografías, pero son prácticamente inexistentes, a no ser que las tomes directamente cuando vayas a la Hispanic. Encuentra también peines de marfil, exactamente igual que estos de aquí, y encuentra huevos de avestruz. Sobre ese túmulo en concreto, un túmulo que tenía 2,35 metros, que excava en 1894, tenemos una serie de datos riquísimos que podemos ver reflejados en las colonias agrícolas prerromanas del Valle del Guadalquivir, su libro más célebre. Y allí nos da informaciones preciosas sobre la ubicación de la necrópolis, entre Mairena y el Viso, más o menos a mitad de camino, muy cerca de la ermita de Santa Lucía, la que hemos visto fotografiada antes y que ya no existe. Se encuentra un grupo importante de monumentos funerarios compuestos por 14 motillas cuyas alturas oscilan entre 1,50 y 6 metros. Más claro, el agua. Para más Henry hay un autor contemporáneo, don Carlos Cañal, que sí español, que en 1896 escribe: las motillas estaban en el olivar de los Toruños, propiedad de don Elías Méndez. Claro, pero ¿dónde estaba el olivar de don Elías? Sabemos que la cosa está más o menos a mitad de camino. Pero claro, hasta que no sepamos con nombre y apellido cuál es el pago en concreto donde se hallaban los túmulos, pues no podremos situar bien ese camposanto, esa necrópolis. Y ese era nuestro cometido. Y ahí empieza nuestra investigación. Uno de los túmulos del olivar de los Toruños, según la obra de Cañal, para que veamos que ven ustedes que están desmochados por arriba, porque normalmente tenían forma de caparazón de tortuga. Están desmochados porque Bonsor
ya lo había excavado. Y este es el aspecto externo que tenían afuera. Vean que están rodeados de olivos, porque estaban en el olivar de los Toruños. Ahora, a partir de ahora, os pido un esfuerzo. Cada vez que hablemos de olivar de los Toruños o de olivar de Santa Lucía, es lo mismo. Bonso, indistintamente, los llamas de la misma manera. Este que vemos aquí es olivar de los Toruños, olivar de Don Elías Méndez, olivar de Santa Lucía, el olivar de los túmulos. Son las denominaciones que aparecen de manera distinta para designar una misma realidad arqueológica. Nosotros, para ubicar la Santa, nos fuimos precisamente a estudiar otra necrópolis que sí que estaba en el Viso del Alcor. Y me dirán ustedes, ¿y por qué? Este hombre está un poco zumbado. Pues está muy clarito. Primero, el raso de Chirolí sabemos perfectamente dónde se encontraba. Terreno ubicado entre dos plantaciones de olivos en lo alto de la cuesta, a más de 200 metros antes de llegar a las primeras casas del Viso viniendo de Carmona. A la izquierda de la carretera, grupo de 7 motillas. Esto nos dice Bonso. ¿Saben ustedes dónde está eso? Pues eso está en el barrio de las Anchoas. ¿Saben ustedes dónde está el barrio de las Anchoas? Calle Lepanto, calle Teodosio, plaza de Basilipo, bar Palaustre, esa zona alta que al principio del siglo XX era un raso, o sea, era un olivar donde había una serie de túmulos. Y esto es importante porque Bonso nos dice que con respecto a Tablada, la distancia que hay hacia el raso de Chirolí es la misma que la que hay hacia Santa Lucía. O sea, si cogemos la distancia que hay hasta el raso de Chirolí, tenemos que buscar en el mismo sentido, o sea, en sentido contrario, manteniendo los mismos metros. Los mismos metros que son 1400, desde la Tablada hasta la zona del Palaustre, la zona del raso de Chirolí, repito, 1400 metros. Clave fundamental para nuestra investigación. Estas imágenes son de la disposición de los túmulos del raso de Chirolí. Esta es la carretera principal, la carretera de Carmona, esta que ven aquí, y esta que sale hacia el norte es el Callejón de las Tinajas. Toda esta zona que tenemos enfrente es la zona actual, repito, calle Teodosio, calle Lepanto, plaza de Basilipo, bar Palaustre, el conocido posteriormente como barrio de las Anchoas, pero en la parte más alta. Esta es una sección de uno de los túmulos excavados allí por Bonso, que una historiadora, una arqueóloga, nos lega, doña Milagrosa Sánchez Andreu, nos lega para que conozcamos un poquito la realidad de dos de los túmulos que excava allí Bonso. Eran túmulos muy particulares porque sabemos que se quemaron los cuerpos directamente sobre el suelo y después se cubrieron de ánforas de saco, de ánforas tipo obús, por así llamarlas. Ánforas del siglo VIII a.C., muy tardías, muy tardías, muy tardías, probablemente más tardías incluso que las de Santa Lucía. Pero lo que a nosotros nos importa de todo esto básicamente es que, repito, sabiendo la distancia en la que se encontraba raso de Chirolí de la Tablada, sabemos la distancia que se encontraba Santa Lucía de la Tablada, pero en sentido contrario, hacia Mairena. Vamos a ver aquí ahora raso de Chirolí en esta ortofoto que sacaron los norteamericanos en el año 56, 1956, para que veamos qué cambiadito estaba el viso. Más perdidos que el barco la rola, la mayoría, supongo. Yo os he hecho una manita. Esto que tenemos aquí es la Tablada. ¿Lo veis? Esta mesetita que tenemos aquí es la Tablada. Esta parte es donde se celebra actualmente la feria. Entonces llegó un buen bocado a principios de los años 80. Se perdió gran parte de la meseta. Y si nos vamos hacia arriba, si podéis seguir mi cursor, esto que tenemos aquí es el raso de Chirolí, que es un raso todavía en el año 56. Lo que ocurre es que en el año 56 ya no estaba plantado olivo. Los olivos se arrancaron porque inmediatamente después, en los 60, esa zona se iba a edificar, se iba a construir para tener la fisonomía que tiene actualmente. Pues bien, de una punta, desde aquí, desde la Tablada, hasta raso de Chirolí, 1400 metros, más o menos la misma distancia que había desde la punta Tablada hacia Santa Lucía. Es que ese dato lo tenemos que tener muy claro porque es esencial. Y nosotros de Bonso, cuando da los datos, nos fiamos, porque es un tiquismiqui, es un mijita como ninguno. Lo que dice, lo escribe y lo plasma al milímetro. Si tenemos que buscar en el sentido contrario, 1400 metros, pues la cosa parece que es sencilla, ¿no? Nos vamos a la punta de la Tablada y decimos, venga, tiramos un radio de 1400 metros y buscamos por aquí, ¿vale? Lo que pasa es que la mayor parte de los arqueólogos, de los historiadores de renombre y de los actuales, el mismo Jorge Mayer, Mariano Torres Ortiz, Fernando Amores Carrerano, y en este caso, incluso servidor, nos habíamos empecinado en que la necrópolis de Santa Lucía estaba
en este pago que tenemos aquí, entre la raya del término del Viso y el camino del Cañalizo. En concreto, si nos situamos en la tablada, esta foto está tomada en la tablada, esta colina que tenemos aquí, el olivar de Roca. El olivar de Roca que está dejando de ser olivar porque lo están deforestando. Y si nos ponemos desde la parte de Mairena, estas chumberas que ven en primer plano es la raya del término. La tablada se ve al fondo y el lugar intermedio es el pago donde decíamos que estaba la necrópolis. Es algo muy risueño lo de arrimar el ascua a nuestra sardina, ¿no? Y ahí estamos arrimando tanto la sardina que se nos estaba quemando, que ese es el problema. Pero ¿cuál es la cuestión? Para empezar a descartar esa teoría de que estaba tan cerca del Viso. Primero lo de los 1400 metros, porque desde ese cerro hasta la tablada hay 400, o sea, está pegado, así que no podía ser. Y segundo, que Carlos Cañal, este otro autor, al que ya hemos citado, contemporáneo de Bonso, nos dice que las cuevas de Santa Lucía están a los pies de la colina donde estaban los túmulos. Las cuevas de Santa Lucía existen a día de hoy, se pueden ver. Se encuentran en un estado bastante lamentable, pero las ven aquí ustedes, ¿verdad? Y justo por lo alto es donde se encontraría esta necrópolis. Pues nosotros cogemos, como somos muy listos, la fotografía del año 56, vemos la tablada, vemos el camino del Cañalizo y vemos la raya del término. Este olivar que tenemos aquí es donde tradicionalmente todos los historiadores han situado el grueso de la necrópolis. Hemos dicho que descartado, estaba muy cerca. Tenemos que irnos a las cuevas de Santa Lucía. Y las cuevas de Santa Lucía las tenemos aquí señaladitas. ¿Lo ven o no lo ven? Pues si no lo vemos, no llegamos a ninguna parte. Justo en lo alto de las cuevas de Santa Lucía hay una loma que es donde actualmente está la fábrica abandonada de ladrillos, atravesada por el Camino de Zapata. Acuérdense de este nombre porque a partir de ahora va a sonar. Camino de Zapata es uno de los más antiguos que ha conectado Viso con Mairena. Sale del Alconchel y acaba en la Fuente de la Muela. Casi nada. Más simbólico imposible. Pues el eje de esta necrópolis sería precisamente el Camino de Zapata. La loma en cuestión sería esta de aquí. Al fondo no sé si ven el tejadito de la fábrica de ladrillo. Esta loma además la elegimos nosotros porque tiene relación visual con la tablada. Y las necrópolis tartésicas por lo general están a la vista de las ciudades de los vivos. O sea, desde la tablada los tartesios podían ver cómo se cremaban a sus muertos más notables, ¿no? Por así decirlo, porque además los que se cremaban o los que se inhumaban eran los elementos de la aristocracia, los elementos importantes. La gente humilde, pues parece ser que o no se enterraba o que vayan ustedes a saber cómo acababan porque sus cementerios no aparecen por ninguna parte. Este olivar que ven ustedes al fondo, el olivar del sonido, lo descartamos. Teníamos la tentación de incluirlo, pero Carlos Cañal nos dice que es el olivar de los Toruños. Bonson nos dice que es el olivar de los Toruños. Y en la época el olivar del sonido, que es este que tenemos aquí, ya existía. ¿Se llama olivar de los sonidos? No del Toruño, lo quitamos de en medio, ¿vale? Era una de las tentaciones que teníamos, pero lo quitamos. Esta es la loma, perdón, un saltito. Esta es la loma, esta es la raya del término del Viso, esta es la loma donde nosotros situamos la necrópolis, pero vista desde Mairena del Alcor. Y nuestra primera hipótesis, lo que mantenía es que aquí tenemos la tablada a 1400 metros, raso de Chirolí, bien marcadito aquí arriba, y en sentido contrario la necrópolis de Santa Lucía, la demarcación que hemos dado antes, ¿vale? Pero algo no cuadraba, a nosotros algo no nos satisfacía. Leo. Bonson, que como ya he dicho era bastante tiquismiquis, dijo que Raso y Santa estaban a más o menos la misma distancia de tablada. Sin embargo, Raso quedaba a 1400 metros y la ubicación que dimos nosotros para la necrópolis de Santa Lucía quedaba a 1000. 1000 metros no es más o menos lo mismo que 1400, mucho menos. Así que eso es lo primero que no cuadraba de ninguna de las maneras. Por otra parte, ¿dónde estaban los túmulos? Túmulos hasta de 6 metros de altura, 9 si contamos la base. 15 túmulos, ¿eh? Una barbaridad. Por mucho que se haya tropizado la zona, por mucho que se haya rotulado la zona, hombre, algún rastro entendíamos nosotros que debería haber. Teníamos esa esperanza. Con lo cual, como he puesto aquí, esto no nos convencía, de ninguna de las maneras. A nosotros nos parecía que ahí había algún elemento que no se mantenía. Sobre todo lo de los 1400 metros. La necrópolis tiene que estar más lejos, seguro. ¿Pero dónde? Porque ya no tenemos más datos en nuestra web. Pero miren ustedes que en el año 2010 la Diputación Provincial de Sevilla edita de manera magistral
esta obra, El Castillo de María del Alcor, el legado de Jorge Monsor y Dolores Simón. Aquí tenemos manuscritos, 2 cuadernos hechos a mano por don Jorge. Uno de ellos, el cuaderno número 7, tiene toda la información relativa, pero que toda la información relativa a la segunda campaña de excavaciones de Santa Lucía, que tuvo lugar en 1904. Pero todo, aparte de datos de todo tipo, porque el hombre es que lo escribía todo. Si le debía 20 céntimos de tocino a fulano, lo escribía. Si fulano se le presentaba un cuarto de hora antes en la casa, como buen inglés que era, lo criticaba, lo ponía a parir y lo escribía. Todos los detalles relativos a la excavación, como no puede ser de otra manera, lo escribía. A nivel de anécdota, habla con estas palabras del viento de Solano, que a nosotros nos sonará mucho, este viento que nos vuelve locos. La primera nota histórica que yo he visto respecto al mismo es de Monsor, y habla de algo tan vulgar, tan común, la boñiga. Boñiga, como decimos por aquí, dice que la boñiga es la mierda fresca de vaca, tal cual, y que cuando se llama boñigo, con O, lo utilizan la gente de los alrededores para prenderle fuego, como hacen los africanos actualmente. Todo, este tío era una esponja. Se llega aquí desde el extranjero, se empapa de la cultura y la ensalza, y la registra. Y gracias a esos datos tan minuciosos, pues lo sabemos prácticamente todo, a día de hoy, todo lo concerniente a la necrópolis de Santa Lucía. Aquí tenemos una página con datos, bueno, después la vamos a ver en profundidad. Estas cifras que ven aquí, que son numeritos, es dinero que debe, o dinero que ha pagado, en tocino, en manteca, en latas de caballo, en lo que le debe a los operarios, a los que trataba además exquisitamente. Muy bien, bueno, a las mujeres no tanto, porque muchas veces hace una serie de alusiones y referencias respecto a su señora, que no sabe si vale más la pena estar con ella o irse al campo cogiendo el paraguas, en fin. Digamos que es un poquito la mentalidad de la época, ¿no? Supongo. Pero lo registra todo, incluso ese tipo de datos que no dicen nada bueno acerca de su persona. Y registra todo lo relativo a la necrópolis del Olivar de los Torruños. Torruños, con 2 R. Ahora vemos que empieza a escribirlo, repito, con 2 R. ¿Será el tema de la pronunciación francesa o será que es como lo llamaba este hombre barbado que tenemos aquí, que era el dueño, don Elías Méndez, marinero, prócer, acaudalado, y le hizo la vida imposible a Monsor, Eran amigos, pero le escribe a Huntington que tanto este hombre que tenemos aquí, Méndez, que era el dueño, como el hijo, no le dieron permiso hasta 15 años después de que se lo hubiera pedido para excavar el túmulo más grande que había en la necrópolis. Se tuvo que morir don Elías y ya el hijo Felipe es el que le dio el permiso, y a regañadientes, ¿vale? Pero a fin de cuentas era el dueño, y era el dueño de toda la santa. Desde la ermita que vimos antes aquí, esta imagen que me gusta repetirla porque es una preciosidad, porque esto se ha perdido para siempre. Era el dueño de todo esto y de todo el Camposanto que vamos a estudiar a continuación. Y en 1904 pide permiso, se lo concede y empieza a hacer las excavaciones. Esto es lo que nos escriben estos cuadernos nuevos. Estos son los nuevos datos que conseguimos. El olivar de los Torruños está situado a poca distancia de la raya del término del Viso. Ojo, a poca distancia, pero no en el Viso, Aquí ya lo deja claro. El Viso descartado. Entre 2 caminos viejos que van del Viso a Mairena. Los 2 caminos viejos que van del Viso a Mairena están muy claros cuáles son. No vamos a adelantar al acontecimiento, pero los vamos a ver a continuación. Pero lejos de los olivares que había en las inmediaciones de la tablada. De hecho, se va con Pérez, con su ayudante, y los olivillos estos que vemos aquí, a ver si encuentro el cursor, estos olivillos que vemos aquí, ellos se lo patean completamente, hacen una prospección de superficie y dejan claro en estos cuadernos que allí no hay nada. Así que la flora innata de la arqueología contemporánea, o de los historiadores locales contemporáneos, incluido yo, nos tenemos que callar la boquita, porque los túmulos los situamos de la raya del término para acá. Algunos en Mairena, pero la mayoría en el Viso. Y ya Monsor nos dice que ni de coña, ¿vale? Que allí no se van a encontrar de ninguna de las maneras. Pero también nos dice que, claro, que se encuentra entre los 2 caminos antiguos que unían Viso y Mairena. Esos 2 caminos son Camino de Zapata y La Trocha. Además nos dice que si cogemos desde la fuente de Alconchel, queda a la izquierda del Camino de Zapata. A la izquierda del Camino de Zapata quiere decir que queda por lo alto. Esta es la antigua teoría que formulamos nosotros. Ven ustedes cómo queda por debajo parte de la necrópolis del Camino de Zapata, ¿verdad? Teoría inválida. Hipótesis de usar y tirar al cubo de la basura. A partir de ahora nos olvidamos de eso y tenemos que buscar la necrópolis entre La Trocha al norte, Camino de Zapata al sur y la raya del término
en la zona oriental, en la zona del este. Esos son los tres límites que tenemos que barajar, que tenemos que considerar a partir de ahora. Además, el tío nos dibuja, con respecto a la tablada, la disposición de no una, dos necrópolis. Es que esto ya es la repera. Si en los documentos anteriores él no hablaba de una sola necrópolis configurada por túmulos, por montañitas, en Olivar de los Torruños, en Santa Lucía, pues ahora nos viene con dos. Y además nos sitúa a todos los elementos que la componen con respecto a la tablada. La tablada está arriba. Esta es la zona oriental. Esto es el este. ¿Lo veis o no lo veis? Una especie de monticulillo, como vemos actualmente. Estas 11 estrellitas que tenemos aquí son los 11 túmulos que él está excavando en este momento. Por cierto, aparece incluso el túmulo, perdonadme que pierdo el cursor, este túmulo que tenemos aquí es el túmulo de 6 metros de altura, el más grande. Y aquí justo a la vera tenía la tienda de campaña, porque el tío dormía entre la tienda de campaña de la necrópolis y la del castillo de Mairena, en plan Indiana Jones, le gustaba estar en contacto con la tienda. No olvidemos que hasta cierto punto también era un romántico. Pero vemos que aquí, muy cerquita ya del Alcor, por lo alto siempre del Camino de Zapata, el Camino de Zapata no se supera nunca, ese es el límite sur. Tenemos un quemadero, o sea, él empieza a encontrar allí, a 30 centímetros de profundidad y sin túmulo y sin nada, a ras de suelo, una serie de rocas quemadas, de ceniza y de rastros arqueológicos únicos, que no había descubierto en las excavaciones previas. No había descubierto cuando está aquí en la zona de los Alcores 9 años antes. Con lo cual ahora tenemos una necrópolis de túmulo y otra necrópolis de superficie. Estos son los materiales que encontró dentro de la necrópolis de superficie, los quemaderos. Cuchillo tipo falcata y urna funeraria tipo turdetanas. Estamos hablando del mundo turdetano, del mundo posterior al Tartesio, ¿vale? O sea, tenemos dos necrópolis además que no son de la misma época. La de los túmulos, la de las montañitas, fenicia, tartesia. La otra, posterior, turdetana, y conviven en el mismo espacio. A lo largo prácticamente de 500 años, ese va a ser el Campo Santo, uno de los cementerios de la Tablada. Una bomba. Cuando nosotros leímos el libro, la gente de la asociación, como se dice vulgarmente, con las patas vueltas, porque de esto no sabía nada nadie. Además, quemaderos turdetanos como estos no hay, señoras y señores. Conocemos dos casos más en el resto de España. Uno en Mesos de Asta, en Jerez, y el otro en Carmona. No hay más. Porque hasta ahora no teníamos ni idea de qué hacían los turdetanos con sus muertos, literalmente. Ya por lo menos conocemos los quemaderos, porque este no era el cementerio, Este era el lugar donde los quemaban. Lo que hacían con la ceniza, ni idea, ni lo saben los arqueólogos de ahora. Pero Bonson era el primero en descubrir uno de los cementerios turdetanos, ¿vale? Tiremos de mapa para comprobar dónde estaba el Camino de Zapata. Miren ustedes, el Camino de Zapata, yo lo voy marcando con el cursor. Es este de aquí, ¿vale? Sigue hasta arriba y llega hasta la Fuente de la Mora, hasta la Fuente del Alfonsín. El límite sur del Olivar de los Torruños, o sea, en esta parte de aquí, y a más o menos 1400 metros de tablada, tenía que estar llano. Ya después vamos a ver que no nos equivocamos, que teníamos razón. Bueno, mejor dicho, que Bonson tenía razón. Estos son algunos de los dibujos que el muy tiquismiquis y el muy exhaustivo y el muy minucioso Bonson hace de los túmulos de Santa Lucía. Vemos cómo marca todas las distancias, todas las alturas. Por ejemplo, aquí vemos la parte alta, y que desde la parte alta hasta la parte baja tiene 3 metros con 10 centímetros. Tenemos desde la calcarenita hasta la parte alta de la fosa 1,20. Aquí no se ha acabado fosa en la roca, sino que se ha acumulado tierra para nivelar el terreno que estaba en pendiente y para mantener una recta, una plataforma infalible, que no se pueda ver afectada por el agua, etcétera, etcétera. Lo marca todo. De los 11 túmulos que hay allí, prácticamente los excava todo, pero en esta ocasión no pilla nada. De aquellos tesoros vistosos que hablamos anteriormente, en esta ocasión no aparece ninguno. Se lleva un fiasco de mil demonios, porque él también se subvencionaba con aquello que aparecía, o sea que le costó un dinero al pobre hombre. Pero por otra parte, claro, nos ofrece todos estos datos a través de los cuales, ya se publicará algo al respecto, podemos conocer a las mil maravillas la naturaleza de todos y cada uno de estos túmulos, que por cierto, no eran iguales. Dentro de la misma necrópolis tenemos rituales distintos, todos de cremación, pero algunos con excavación en la roca y los otros con estructuras artificiales construidas sobre la roca. Una maravilla. De nuevo nos vamos arriba, vamos a insistir porque yo de manera casi subliminal
quiero que ustedes sepan que los límites de la necrópolis eran, repito, a ver si encuentro el cursor. ¿Dónde está? Por aquí. Aquí lo tenemos, perdón. La raya del término, que es esta que tenemos aquí, al sur Camino de Zapata y al norte La Trocha. En este cuadrado que tenemos aquí es donde estaba el kit de la cuestión. Ahí es donde estaba el meollo. Este es el olivar de los Torruños, con 2 necrópolis. Pero es que ahora resulta que este hombre nos dice que entre La Trocha y la carretera de Mairena, la carretera de ahora, la carretera asfaltada, hay otra tercera necrópolis. Ya nosotros, esto era, hombre, para uno que le gusta la arqueología, el no va más. Tenemos en Mairena del Alcor nada más y nada menos que 2 necrópolis tumulares tartésicas distintas y una turdetana, casi nada. Y todas en relación con el inmenso poblado Bisueños de Tablada, que a su vez tenía otra necrópolis dependiente de él, que es el de Raso de Chirolí. Un poblado de primer orden, a la altura, no de Carmona y de Gandul, pero sí, por ejemplo, de Alcaudete. Y repito, vemos como muy cerquita de la carretera de Mairena del Alcor, que es esta que tenemos aquí, justo antes de llegar a la rotonda de la Cruz Roja, por lo que vamos a ver a continuación, teníamos 3, 2, 1 y 4 túmulos. Los otros, lo que hemos visto abajo, los del Olivar de los Torruños, estaban aquí. Olivar de los Torruños, Olivar de Don Elías Méndez, 11 túmulos, aquí. Y aquí arriba, otros 4. En total, 15. Una burrada. Y además, esto que tenemos aquí es muy goloso. Nos dice que están en el punto donde se están uniendo la carretera de Mairena con La Troche. Pues entonces la cosa está muy clarita, porque si superponemos el mapa, el croquis de Bonso, a la imagen que hemos visto anteriormente por satélite, ya tenemos más o menos marcada la ubicación. Y eso es lo que hicimos. Aquí tenemos la imagen que hemos visto previamente, y aquí, ángulo superior izquierdo. ¿Ven cómo hace una forma como de triángulo, como de cuña, como de embudo, la carretera de Mairena con la carretera, con la Trocha? Ahí había una serie de olivares que en su momento fueron conocidos como el olivar de Don Marcelino Calvo y el campo labrado del Calero. Y es ahí donde nosotros teníamos que buscar, en ese espacio donde confluían ya prácticamente estas 2 sendas, estas 2 vías, una asfaltada y la otra no, a esta necrópolis tan impresionante. Hipótesis definitiva sobre la ubicación de la necrópolis de Santa Lucía. Vamos a recapitular. En el este, la zona más oriental, tenemos la Tablada, la ciudad de la que dependían todas las necrópolis de las que hemos hablado hasta ahora. Un poquito más hacia el oeste, pegadito a La Vega, pero por lo alto del Camino de Zapata, no os preocupéis que ahora lo voy a poner en el mapa, pero pegadito al Camino de Zapata, pero por lo alto al norte, tenemos Quemadero Turdetano del Olivar de los Torruños. Al noroeste de este Quemadero Turdetano, necrópolis orientalizante del Olivar de los Torruños, con 11 túmulos. Y al noroeste, justo a 500 metros por lo alto de esta última, el Olivar del Marcelino Calvo. Y no lo olvidemos, el Olivar de los Torruños está entre el Camino de Zapata y La Trocha, y el Olivar de Don Marcelino Calvo entre La Trocha y la carretera de Mairena. Cacao maravillado seguro, y ni yo me entero. Pero lo que vamos a hacer a continuación es, perdonadme, esto porque he soltado, dar un dato que a nosotros también nos pareció maravilloso antes de proceder a la delimitación definitiva de la necrópolis. Tengo que tirar de cursor. ¿Veis el cursor? ¿Veis la flechita? ¿Se ve la flechita o no? ¿Veis como en esta zona de aquí, justo por lo alto del Camino de Zapata y justo por debajo de La Trocha, aparecían en la foto norteamericana del año 56 11 motillitas, 11 motitas blancas? ¿La podéis apreciar? Que se ven como 11 machitas, muy raras, muy circulares, muy perfectas y sin parangón en los alrededores. Y dijimos nosotros, esto es una pista importante, ¿no? Si la zona más importante de túmulos estaba entre esos 2 caminos y en el año 56 los tumulillos estos se conservaban, se conservará todavía alguno. 56 tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Se conservará alguno todavía. Vemos el mapa actual y buscamos en el mismo lugar. El mismo lugar está urbanizado hasta cierto punto, este de aquí. ¿Lo ven ustedes? ¿Siguen la flechita o no? Pues aquí tenemos de los 11 tumulillos, 1 y 2. Los demás se fueron al garete. Es una zona donde hay una chatarrería, hay un campo labrado,
se ha construido una finca con alberca, con zonas acondicionadas para ganado. No obstante, pues aparecen, ahora lo van a ver en proporción, ¿eh? 1 y 2, cuando menos 1 y 2. Y con mi amigo Armando que anda por aquí, le digo que vámonos para allá, que a mí me da miedo, porque allí hay perros y demás, aquello es una chumbera, o sea, está cercado por chumbera, es una finca privada. Yo no quiero meterme, no vaya a ser que el dueño se entere y como pasa otras veces, se cargue el túmulo, para acá, para allá, a ver si hay túmulo. La finca es esta. Si vienen ustedes por la trocha antes de llegar al viso, ven esta casetilla. Yo de mote estoy muy mal. Mi madre me dijo esta tarde que era la familia, ¿cómo era, mamá? La Rebaná es la dueña, y el dueño era... Pavón, ¿no? Pavón, total. Este hombre, en la trastienda, aquí estamos el amigo Armando, que no lo veo, no andaba por ahí. En pleno sumum, en pleno éxtasis cuasi místico, porque nos colamos por la trasera, no por aquí por la puerta. Cuando yo me colé la primera vez solo había perro y salí corriendo, o sea, la segunda vez vino Armando por eso. Y resulta que ven ustedes al fondo una estructura de 3 metros de altura, abultada, que sobresale por la superficie. Pues si eso no es un túmulo, y yo de los 200 y pico túmulos de los Alcores me los he pateado todos, si eso no es un túmulo, que venga un arqueólogo y que me lo diga. Pero ahí está, parece estar. Bueno, aquí tienen ustedes más detalles, la zona de la chumbera, que hay que rebasar para colarse. El túmulo tiene prácticamente desde la base unos 3 metros de altura. Si llegamos a la fosa serían unos 5. Y está desmochado porque es un campo de labranza. O sea, en el año 56 seguramente le pasaron la reja y la parte alta se la han cargado, que es normal, porque es que el dueño no sabe lo que es aquello. O sea, los culpables. Además, las administraciones tampoco tienen ni idea, y cuando tienen idea de estas cosas, no es que hagan mucho al respecto, casi nos van. Con lo cual tenemos ahí un tumulito, o un posible túmulo, un órdago que le dejamos a la arqueología sobre la mesa y que el día de mañana yo entiendo que nos va a dar grata sorpresa. Esto es de esta mañana, ¿eh? Veis cómo el grano está creciendo y veis cómo a la izquierda hay otro, que es el segundo en cuestión. Este otro está partido por la mitad, porque hay una especie de construcciones para ganado, y, en fin, para bestias, para animales de labranza, supongo, totalmente abandonada, y lo ha partido por la mitad. Pero tenemos aquí uno, por cierto, son 35 metros de diámetro, ¿eh? O sea que no es un poco de pavo, y este otro más o menos semejante. Coinciden con los de las ortofotos y coinciden con las imágenes del satélite. Los túmulos están allí, hace falta investigarlo. Pero hemos dicho que había otra necrópolis, ¿no? Esta era la más grande, y más arriba de la trocha había otra. Bueno, esta imagen también es de esta mañana, para que veáis que prácticamente no queda lugar para la duda. Esta es una fotografía de la fototeca de la Universidad de Sevilla, en el apartado de Mairena del Alcor. Los muy puñeteros no nos han dicho si es de la parte de Bencarrón o de la parte de la Santa. Pero los túmulos del Bencarrón, que todavía se conservan, no tienen esta fisonomía. Por lo cual, muy probablemente estemos ante 2 de aquellos túmulos. Estamos hablando de los años 50, todavía existían, todavía permanecían, y vemos cómo los fotógrafos estaban en lo alto, en la cima, para que veáis qué tamaño tienen. Grandotes, ¿eh? O sea, parecen chiquilinos y demás cuando lo ves sin una referencia humana, pero grandotes. Y muy probablemente alguno de estos coincide con alguno de estos. Pero han pasado prácticamente 70 años y así están las cosas. Con todo, lo importante hemos visto que los túmulos están debajo de tierra, debajo del nivel del suelo. Lo otro era una cobertura simbólica para que desde la tablada los vivos, y sobre todo los vivos pobres, tuvieran muy presente que estaban enterrados los vivos ricos, mirando desde ultratumba, por lo que hacían aquí en el terrenal mundo, ¿no? Y este es el mapa con nuestra hipótesis definitiva. Vamos a aplicarlo. Punta de la tablada. Aquí tenemos las botellitas donde apareció el túmulo. Las veis bien señaladitas, ¿verdad? Bonsor nos dice que los túmulos que están por lo alto de la trocha, que eran 4, estaban a 500 metros al noroeste. 500 metros al noroeste es esto de aquí. Y si superponemos el mapa antiguo que hizo Bonsor a mano con este de aquí, coincide. Ahí había un olivar y ahora hay un naranjal. Ahora vamos a ver las imágenes, ¿eh? Desgraciadamente esta zona de aquí está totalmente antropizada. Esta zona es la zona de los cantosales, la conoceréis, y de una finca que se llama Autocares Pedrito, de remolque, de venta de camiones. Pues eso es lo que hay, donde había 4 túmulos, de los cuales uno estaba Bonsor. Los de aquí desgraciadamente lo hemos perdido. Y muy cerquita,
de la raya del término del Viso, aquí, estaba la necrópolis o quemadero turdetano. ¿Conocéis dónde tiene el canijo las ovejas? Cerca del pabellón polideportivo, cerca del Bar Sansón, donde la fábrica de cemento. Pues ahí estaba la necrópolis. Por lo alto del Camino de Zapata, y entre la trocha estaban los dos conjuntos del Olivar de los Torruños. Esta es la necrópolis de Santa Lucía, y esta que tenemos aquí es la necrópolis del Olivar de don Marcelino Calvo. Aquí tenemos las cuevas de Santa Lucía. Dijimos que estaban a los pies de la colina, y a los pies de la colina están. Si ustedes se vienen por la raya del término, por el Camino de Zapata hasta aquí, esto es una colina cuya falda desemboca en la cueva de Santa Lucía. Más claro, el agua. Y además el documento definitivo es el túmulo. Bueno, el túmulo y medio, como hemos visto, es que están ahí. Eso es incontrovertible. Y esta es la tesis que estamos defendiendo nosotros. Mirad, esto es el emplazamiento del quemadero turdetano. Ahí, desgraciadamente, hay poco que rascar, porque además ahí no había túmulos. Hemos dicho que el quemadero estaba a flor de piel, a 30 centímetros de profundidad. Y aquí tenemos la finca del Canijo, unas combreras, una finca dedicada a pelos de labranza, una nave que la construyó en su momento para nada, y en la trasera la fábrica abandonada de ladrillo. Ese era el quemadero. Esta parte de aquí abajo, la necrópolis turdetana, esto que tenemos aquí, es esto que estamos viendo aquí, en lo alto de una colina. ¿Ven ustedes la colina, el abultamiento? Y el Camino de Zapata es lo que pasa justo por delante. O sea, cuadra las mil maravillas con lo que nos dice Monson. Curiosamente, el otro día estaba en la tablada bicheando, nunca mejor dicho, y resulta que el sol cae a esta altura del año justo detrás del quemadero turdetano. Es una constante en muchas necrópolis tartésicas, La caída del sol es el fin del mundo que conocemos nosotros y es el inicio del mundo de las tinieblas, de la noche. Y no por casualidad, muy probablemente, si no ha cambiado mucho la inclinación de la Tierra, se ubica allí primero porque está a la vista de la tablada, como hemos dicho antes, y segundo, porque simbólicamente representa el final del mundo de los vivos, el final de la luz, el final del día, y el comienzo del mundo de los muertos. Esto no son tonterías que diga servidor. Arqueólogos de primera línea como María Belén de Amos, estas cosas las defienden a ultranza. Así que no es casualidad. Bueno, esto es la trocha. Anteriormente era un camino de tierra, por cierto. Cuando Monson lo excava se llamaba Camino del Sonido, o Camino del Viso. Lo de la trocha es reciente, relativamente reciente. Cuando él excava, repito, era el Camino del Sonido. Y aquí tenemos la trasera de Autocares Pedrito, y aquí tenemos el Naranjal, que es ahora el antiguo lugar donde había 4 túmulos y que nos dio a conocer Monson como de don Marcelino Calvo o Campo Labrado del Calero. Aquí vemos que el suelo está rasito porque esto se desmontó en los años 60. Ahí se metió una máquina. Aquí sí que desgraciadamente no vamos a encontrar nada. Y esta es la parte que está ya más llegando a Mairena, el término municipal de Mairena. Estos son los cantosales. Los cantosales, este es el nivel original, y esta parte, que es donde están los eucaliptos, está desmontada con máquinas, con maquinaria. Se habían dado un bocado tremendo, y los pocos túmulos que había ahí, que eran 4, cepillados por completo. Con lo cual, el quemadero turdetano ha desaparecido. Y la zona de la necrópolis del olivar de don Marcelino Calvo ha desaparecido también. ¿Qué nos queda? El olivar de los Torruños, el olivar de Santa Lucía. Pero de sus 11 túmulos tenemos 1 y medio. Eso es lo que queda de momento. ¿Vale? Y al final, para rematar la teoría, recordáis que hemos insistido en aquello de los 1400 metros de distancia que separaban la necrópolis de Raso Echiroli, la Bisueña, de la necrópolis de Santa Lucía, la Merenera, un lince. Lo que diga Monson va a misa. Curiosamente,